Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Muy bien. Vamos a empezar nuestra conversación el día de hoy. Un nuevo taller que durante estos 2 meses, durante julio y agosto, la revista Lazos Inclusivos de la Universidad Católica ha tenido el agrado de participar sobre diferentes temáticas alrededor de nuestra investigación sobre turismo accesible. Recuerden que siempre pueden hacer sus preguntas a través del chat, de levantar la mano, podremos abrir micrófonos y esto al final de la conversación del día de hoy, compartiremos el formulario para que por favor registren su asistencia con la finalidad de recibir el certificado del Ministerio de Trabajo que apoya a estos talleres. Sin más, bienvenidos, buenas tardes con todos. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Agradeceré que me confirmen que se puede ver adecuadamente. ¿Sí se puede ver? Ah, muy bien, muy bien. Entonces, vamos a continuar conversando sobre el cultivo accesible, aquel que permite que todas las personas podamos acceder a nuestro derecho al ocio, nuestro derecho a las vacaciones, ¿no es cierto? De una manera que tengamos unas bonitas experiencias, sobre todo en un país tan maravilloso como es el nuestro, ¿verdad? ¿Quién no le gusta el Ecuador teniendo tantas posibilidades, tantas oportunidades que tenemos? El día de hoy vamos a conversar, como ustedes saben, sobre proyectos de turismo accesible, los proyectos que transforman vidas. Y claro, debemos considerar que un proyecto necesita ser planificado, pensado, identificadas las oportunidades a las que puede tener acceso una idea, un concepto, una estrategia. Pero una vez que se planifica, se necesita ejecutar a través de un plan, de un ordenamiento, de una forma sistemática. La ejecución, como se llama el desarrollo, es importante porque muchas veces los proyectos se quedan en el camino, no se llevan a cabo. Entonces es necesario gestionar sus diferentes recursos. Y sabemos que en recursos tenemos varios, ¿no? Recursos materiales, recursos humanos o talento humano, tenemos recursos de infraestructura, los espacios físicos, tenemos el recurso financiero, los recursos económicos, pero también tenemos el recurso del conocimiento, de aquel que nos permite tener y proyectar a nuestras organizaciones turísticas. También necesitamos promocionar, darnos a conocer, compartir, como lo hemos hecho durante este tiempo, por ejemplo, a través de estos talleres, y que continuaremos haciéndolo en el proyecto de investigación. Pero estamos hablando de negocios, estamos hablando de empresas, y dentro de esos proyectos necesitamos comercializar, necesitamos lograr que estos proyectos sean, como se llama, sostenibles, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista social y, por supuesto, desde el ambiental que nuestro planeta tanto lo necesita. Finalmente, necesitamos saber si hemos podido ejecutar aquello que planificamos, evaluar si se han cumplido los objetivos que estábamos pensando. Y una vez que evaluemos, sacar las buenas prácticas que hayamos hecho, pero también aprender de las lecciones para mejorar la próxima vez. Y así vamos cumpliendo ciclos de calidad que permiten que el proyecto pueda ser nuevamente analizado y mejorar. Pero todas estas cosas vamos a conversar con nuestro invitado de hoy día, Javier Félix Cadena Minota, un experto en proyectos. Él es doctorante en análisis de problemas sociales de la UNED, que es la universidad a distancia de España más grande que tiene ese país. Claro, también Félix ha hecho su maestría en desarrollo local,
siempre enfocado en proyectos. Es un economista y también ha hecho un diplomado en desarrollo local, sobre todo con enfoque de género, enfoques transversales como el de género. En su experiencia, ha trabajado en la Asociación de Hemipléjicos Parapléjicos del Guayas, coordinando proyectos y captando fondos, es decir, completando la gestión de recursos de proyectos. Además, ha sido recientemente asesor de política pública en la Asamblea Nacional del Ecuador y consultor de una serie de organizaciones de cooperación y organismos internacionales como el BID, CEPAL, también en Novis, en Olsin. Bueno, su currículum es muy amplio. En la docencia es profesor universitario en varias ocasiones de varias universidades y tiene también cualificaciones profesionales por parte del Ministerio de Trabajo y Vías, registrado en CENESID como formador de formadores y capacitador independiente. Estoy segura que va a ser de mucho interés de ustedes, así que por favor tomen nota de sus contactos para que puedan, pues, escribirle y llevar un mensaje. Así que sin más, mi estimado Félix, agradezco tu buena voluntad de participar en este taller. Estamos conversando sobre turismo accesible y queremos escucharte, tus experiencias. ¿Qué es lo que piensas? ¿Cuáles son las oportunidades de un proyecto de turismo accesible? Te escuchamos. Muy buenas tardes con todos. Un saludo desde Guayaquil, desde el Manso Guayas, para todos los que están el día de hoy participando. Gracias por acompañarnos. Ya la presentación que me han hecho basta y sobra, creo yo, la verdad, no es para tanto, pero hay algunas cosas que son verdad y otras que creo que son mentiras. En todo caso, están en mi papel. Este, a ver, les cuento rapidito. Yo soy economista de profesión, ya lo mencionaron. Desde hace casi 6 años convivo con una condición de discapacidad física motora. Tengo un 80% de discapacidad por una lesión medular producto de un disparo. Yo tengo una lesión medular que me lastimó la médula espinal a la altura T3, T4, es decir, a la altura más o menos de la parte torácica, ¿no? Del pecho. Es decir, de ahí para abajo no tengo funcionalidad, no tengo control de esfínteres, ni tengo tampoco sensibilidad. Eso me abrió un campo. Las cosas siempre hay que verlas de la forma en que son. eh, las cosas hay que verlas como una oportunidad, no como una tragedia. Yo creo que esa es una de las más grandes lecciones que he ido aprendiendo con el tiempo. ¿Y qué ocurrió? Bueno, ya escucharon mi hoja de vida, toda la vida he estado dentro del ámbito de las cuestiones sociales, de la parte de proyectos de desarrollo, he trabajado en diversas partes del país eh, y aún así nunca había trabajado con un grupo específico como lo eran las personas con algún tipo de discapacidad. Pues bueno, eh, a partir de mi situación, a partir de mi nueva condición, eh, tomé la decisión de entrar a trabajar con este grupo. Bueno, tampoco no había muchas posibilidades, seamos muy francos, no había mucho de dónde elegir. Eh, y aquí les cuento algo bastante particular, ¿sí? Yo soy parte de varias organizaciones de personas con discapacidad, una de ellas que se llama Asoplégica, que es la Asociación de Personas con Discapacidad, personas con hemiplegia, paraplegia, tetraplegia y diversas discapacidades, niñas, niños y adolescentes con diversos tipos de discapacidades del Guayas. Bueno, ellos me rescataron y se los voy a poner de la siguiente manera. Disculpen que me tome solo estos primeros minutos para contar un poco la historia de vida, ¿no? Ellos me rescataron porque a pesar de toda la hoja de vida que habrán escuchado, de toda mi experiencia, los 3 primeros años para mí fueron fatales. Creo que una de las situaciones más complicadas es adquirir, por supuesto, con una discapacidad es una bendición, pero adquirirla
en el tiempo es un golpe muy fuerte. Y una de las estadísticas que maneja la Ah, asociación la están es, transmitiendo en YouTube también. no sé, Wendy, no sé si en YouTube también lo pueda ver, pero mi vida realmente no le subí a YouTube todavía. En todo caso, les termino de contar. Esta asociación me rescata porque durante los 3 primeros Parece que años, estamos pero mi escuchando vida un eco. realmente no le subí a YouTube todavía. En todo caso, ¿hay un eco? Ok, a ver, Estamos escuchando un eco. les contaba un poco la situación. Durante los 3 primeros años yo me deprimí mucho, no salí de casa, no tomé ninguna decisión, yo pasaba eventualmente encerrado en una situación de duelo muy fuerte. Es esta asociación la que me impulsa a salir. Y con ellos retomo una faceta de mi profesionalidad, de mi expertise, que es el tema de los proyectos sociales y sobre todo el tema de cooperación internacional. Comenzamos a gestionar recursos y en primera instancia comenzamos a captar recursos para una experiencia. Me van a disculpar, voy a compartir unas imágenes en pantalla. Me avisan por favor si logran ver, si se comparte, ¿sí? Se ve Ok, adecuadamente, ¿sí? Sí, sí se comparte las imágenes. ok, miren, resulta ser, bueno, esto es una de las primeras cosas que me tocó aprender, subir escaleras. Cuando ustedes invitan a un hotel y el hotel, por ejemplo, no tiene las condiciones para poder acceder adecuadamente a las habitaciones, mejor no inviten. ¿Sí? Mejor no inviten, porque en esto fue un hotel en la ciudad de Quito, nos habían invitado a una presentación y por desgracia yo soy un poco corpulento. Pedirle a para mí subirme con todo y silla se necesitan al menos unas 4 o 5 personas. Eh, Así que aprendí que si no hay 4 o 5 personas, tengo que aprender a subir por mis propios medios. Pero no es cómodo. No es cómodo y no todas las personas con discapacidad lo pueden hacer. Porque debido a mi tipo de lesión medular, yo tengo cierto nivel de control y aparte de la terapia y todo eso, yo he podido aprender a manejar ciertas cosas, ¿no? Ciertas técnicas. Pero no todos lo pueden hacer. Ustedes entenderán que si va una persona con algún tipo de discapacidad especial, no va a poder bajarse de su silla de ruedas. La silla de ruedas es una extensión de tu cuerpo. En eso se convierte. ¿Ok? Entonces, ¿pero por qué les muestro esta foto? A ver, les quería mostrar esta foto de aquí, que es una de mis primeras visitas a la playa, al mar. ¿Ok? Estamos hablando de turismo accesible, estamos hablando de turismo inclusivo. A mí me gusta hablar de turismo para todos, porque al mismo momento que hablamos de turismo inclusivo, estamos siendo excluyentes. Debemos hablar del turismo para todos, para que nadie se quede por fuera. No que para las personas con discapacidad un tipo de turismo, no que para las personas, no sé, con algún tipo de... No, 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 no. A ver, hagamos turismo para todos. Entonces, esta fue mi primera experiencia en la playa. Y fui a una playa en la provincia del Guayas. Ya nos quedan pocas playas porque desde que partieron Santa Elena, Guayaquil se quedó eventualmente sin mar para hacer turismo de sol y playa. Entonces, me aventuré porque me dijeron que había accesibilidad en la playa de Varadero, que está cerca de Pozorja, de Villamil Playas, del cantón Villamil Playas, un poco más allá, llegando a la parroquia Pozorja. Pues bueno, resulta ser que la accesibilidad es un cuento. Y es un cuento no tan solo en esta playa, es un cuento prácticamente en todo el país.
nos dicen que hay lugares turísticos accesibles, pero te encuentras con esto. Ok, hay una caminera, perfecto. ¿Y cómo hago para bajar los 3 escalones que me ponen ahí? Díganme. Muy inteligente el que hizo la caminera, pero no fue tan brillante al poner los escalones. Entonces, tomo una primera fotografía ahí. Una segunda fotografía es que las camineras llegan hasta un punto determinado de la arena, ¿sí? Y de ahí en adelante tienes que pedirle a tu familia que te acerque lo que más pueda al mar, porque, porque no vale ir a la playa y ser el único que se queda a medio camino en la arena aguantando sol. Tú quieres compartir con tu familia, ¿ok? Eh, y este es otro problema. Ustedes verán aquí, ellos están parados, no sé si se ve la imagen, es un adulto mayor con un familiar que quiere llegar, está sobre la caminera de madera. Y aquí hay otro problema. Resulta ser que no todas las personas tienen una silla de ruedas adecuada para poder hacer turismo. La mayoría de las sillas de ruedas que utilizamos en el Ecuador, por lo menos, y esto es algo que un prestador de servicios turísticos debe tener claro, es cuáles son los equipos de soporte técnico que requiere cada nivel o cada tipo de discapacidad. ¿Sí? Por ejemplo, nuevamente voy a remitirme al primer ejemplo, al ejemplo del hotel en Quito. Resulta ser que yo para viajar, bueno, yo les comenté, no tengo control de esfínteres. Es decir, necesito usar una sonda, una talla vesical con una funda recolectora de orines. Y para ir al baño, bueno, eso ya más o menos lo tengo controlado. Pero, eh, pero resulta ser que en algún momento, estando en este hotel, eh, se me daña la funda recolectora. Y yo, como un hotel, entonces yo supongo que abajo, en la recepción, deben tener los equipos necesarios para poder responder. Voy y cometo el error de mandar a preguntar y me mandaron una botella de cola ya usada para que vaya poniendo ahí el líquido hasta mientras. Eh, Bueno, ya después espero poderles comentar un poco eso, pero esas son las experiencias que uno también vive siendo usuario, ¿sí? Siendo también parte de lo que es el turismo. Esto es otro tema, ¿no? Que es la preparación del prestador de servicios turísticos. Esta persona que está llevando al adulto mayor en una silla que no es adecuada, esta silla, para que ustedes la vean nuevamente, esta es una silla de tipo hospitalaria. Esta es una silla que se utiliza para movilidad, para personas que pueden levantarse, para personas que no requieren permanentemente utilizar este medio de transporte. ¿Ok? Por eso es una silla de tipo hospitalaria. No es una silla de ruedas tipo diaria, de uso diario, activa, como se llama, o semiactiva. ¿Ah? Primera gran diferencia, el tamaño de las llantas y el hecho que tenga apoyabrazos. Ya desde ahí saben que no es una silla de ruedas cómoda, es una silla de ruedas que te puede ayudar a movilizarte porque tienes una necesidad apremiante. Tuviste un esguince, tuviste un problema ahí, no te puedes parar porque te sientes mareado, por eso a lo que llegas a una clínica te sientan en uno de estos equipos. Bueno, pero resulta ser que si se fijan en esta otra imagen, ya el familiar no es el que lo ayuda, sino el que lo está ayudando es una persona que dice que es de parte, es uno de los miembros de la comunidad, un prestador de servicios turísticos preparado por el municipio de Guayaquil para poder brindar asistencia y todo lo que se requiera dentro de esta playa. Esta playa es un proyecto enigmático dentro de lo que es Guayaquil, ¿no?
El municipio preparó a la comunidad para que ellos se hagan cargo de lo que es los comedores, para que ellos se hagan cargo de lo que es la renta de los parabrisas, para que se hagan cargo del mantenimiento. Incluso esta playa posee sillas anfibias. Para las personas que no tenemos movilidad, podamos usarlas. Pregunten si alguna vez han prestado alguna silla, porque les entregaron las sillas y no les enseñaron cómo era que debían utilizarlas, ni les enseñaron cómo tenían que hacer los traspasos de las personas y todo eso. Las sillas se están dañando, ¿sí? Ya llegó la nueva administración municipal, hicieron ya una revisión y resulta ser que encontraron debían haber habido cerca de 12 sillas y hay 4 y están en mal estado. Pero bueno, eso es otro tema, ¿ok? En todo caso, ¿cuál es el problema de esta imagen? La forma en que es trasladado la persona. Primero, ahí se lastima la espalda el servidor turístico. Segundo, no le da seguridad a la persona que estás trasladando, ¿sí? Tercero, la silla no se te va a mover adecuadamente por la forma en que la estás haciendo. En todo caso, nuevamente, es la preparación. Esta es una forma más correcta de hacer un traslado con una silla hospitalaria. Esta es otra persona, la misma playa, ¿sí? Aquí hay 2 personas. Aquí ya hay un traslado más adecuado. Una persona atrás, una persona adelante. Es más fácil mover la silla porque hay menos contacto. Para aquellos que sean de la rama de ingeniería, entenderán que por temas de ingeniería la rueda puede moverse mucho más sencillo si tiene menos contacto con la superficie. En este caso, resulta ser que esto es una forma mucho más adecuada. Pero eso entre 2 familiares que ya conocen la técnica. Pero el prestador de servicios no las conoce. ¿Ok? Este es un paseo en la playa, esto es en Salinas, la Chocolatera, para que vean que sí hago turismo. Además de eso, soy parte todavía de la Protección Civil del Ecuador, es decir, nuevamente, no soy una persona que se ha quedado llorando, le agradezco muchísimo a la asociación porque me logró sacar. Hoy he retomado ser parte de la Protección Civil. Este es el presidente de Azoplégica, ese es nuestro logo, ese soy yo. Ven que soy bastante corpulento, no soy tan grande, pero sí soy gordito. eh, y esto es algo que yo manejo mucho en mis redes sociales, ¿sí? Y por eso lo estoy compartiendo. En mis redes sociales ustedes van a encontrar pequeñas imágenes como esta o pequeños videos como estos, en los cuales se va a reseñar mi experiencia movilizándome en la ciudad o en algunos lugares. ¿Sí? Por ejemplo, aquí fui a hacer un trámite y resulta ser que no hay cómo llegar. Fíjense, aquí hay el paso peatonal y hay una vereda alta. Tenía que cruzar una de las principales vías de Guayaquil. No te da la facilidad de hacerlo. De hecho, es una de las vías más transitadas de la ciudad, que es la Juan Tancamarengo frente al Mall del Sol. Y adicional, tenemos una ciudadanía que no está preparada o que todavía no logra entender que la ciudad es para todos, ¿sí? La ciudad no es solo para el peatón, no es solo para el conductor, es para todos, ¿ok? Y entonces el conductor muy solidario pone su carro en pleno paso, ¿no? Aquí se viene el mayor reto, cruzar la avenida sin rampas, nos lanzamos a morir, ¿ok? Aquí ya se terminaron las rampas nuevamente, ya una vez cruzada la calle hay que subir la vereda, nuevamente rampas. A alguien se le ocurrió poner la bajada del vehículo y no se aseguró de que había espacio suficiente para que el resto de las personas podamos circular. Aquí, por ejemplo, si ustedes pueden ver, no hay espacio para que pase la silla de ruedas. Podrá pasar una persona en pie, pero una persona en silla de ruedas no lo va a poder hacer. Eh, Nuevamente la generosidad y solidaridad de parte de los conductores para parquearse en el lugar donde uno tiene que transitar. Las rampas hechas justamente donde comienza la pared. Si subes la rampa, tienes que agarrarte a la reja para no regresarte, no irte de retro, ¿no? No puedes pretender que bajes en una sola rueda porque puso la mitad de la cola del carro en la mitad de la rampa, cosas así.
y así los caminos que te vas encontrando y estas cuestiones. Les voy a mostrar un video, no creo que tiene sonido, pero esto es una aventura sobre la calle Panamá, es un poco rápida. Miren, en la plena calle Panamá hay un canal en la mitad de la vereda, un canal, ¿no? La gente muy amable, las sillas por todos lados, muy chévere los prestadores de servicios de alimentos, muy bien por ellos, muy bien por la reactivación económica. Esta calle es una calle que se ha reactivado económicamente. Estamos rescatando como Guayaquil esta parte histórica de la ciudad. Esta es una parte donde se comercializaba cacao hace años. De hecho, aquí está el Museo del Cacao. Pero resulta ser que puede ser lo más accesible, puede ser lo más bonita posible, pero no es accesible. Se les ocurrió poner canales en la mitad, se les ocurrió poner toda la cantidad de trabas en el paso, ¿sí? Se les ocurrió poner las sillas y las mesas en la mitad, es decir, para una persona en silla de ruedas o para una persona que utiliza bastón eh, o que utiliza o una persona no vidente, sencillamente va a ser extremadamente complicado circular eh, por un sitio turístico de Guayaquil como es este. Este es el video en la playa del que habíamos hablado un rato. Esta es la caminera, como ustedes ven. Esa es una forma de llevar a una persona mientras hay una parte sólida. Cuando ya se necesita trasladarla sobre la arena, se necesitan al menos 2 personas. Escucho. Dejen ver, por alguna razón no me salen las otras imágenes. Ok, este es un paseo que tuvimos, perdón, me gustaría que vean este también. Este es un lugar clave en Guayaquil porque es el aeropuerto. Este es un parqueo del aeropuerto Guayaquil. Muy bonito, esa es la zona para parqueo accesible, parqueo inclusivo, y no hay donde bajar la silla de ruedas. ¿Ok? Si quieres trasladarte, tienes que trasladarte por la vía, en la mitad de los carros, sorteando carros. ¿Ok? La accesibilidad es adecuada. El problema es que no se les ocurrió pensar en el tema de la seguridad. Y eso es algo que debe ser tomado en cuenta al momento de que ustedes elaboren un plan o un proyecto de turismo para todos. Porque la seguridad de la persona, miren, este es el espacio, ¿no? Usar una silla de ruedas no nos convierte en vehículos. Somos personas y requerimos un dispositivo de apoyo para movilizarnos. Bueno, les comentaba, este es un paseo que hicimos a la zona de la isla Santay. Esta es la asociación a la que pertenezco, con la cual colaboro, es Asoplégica. Ustedes ven ahí un montón de personas en silla de ruedas. Parecemos grillos en la época de invierno de Guayaquil, que abundan los grillos en Guayaquil, ¿no? Así éramos, así estamos nosotros cuando salimos, gran parte de la asociación. Somos un montón de silla de ruedas llenando la ciudad. Entonces, esta es la parte de la asociación. Fuimos a visitar la isla Santay, pasamos el puente. Hoy por hoy es prácticamente imposible hacerlo porque ya las camineras no existen. Esta es la área de la ecoaldea. Se puede hacer turismo a pesar de las discapacidades. Esto es con la compañera Denis Tamaró de Andarecú, la Fundación Andarecú. Esto es un taller sobre turismo accesible que dimos en Santa Elena. Eso es. Ahora, eh, cuando vayan a preparar un proyecto para el tema de seguridad o para el tema de turismo, es importante tener claridad en los espacios turísticos que vamos a brindar, ¿sí? Eh, Esta es una presentación que se hizo para lo que es la discapacidad motriz principalmente, y cuáles son el proceso para planificar seguridad, incluso para planificar un proyecto. Y aquí hablamos de que
al menos deben haber 3 fases para planificar un proyecto de tipo de turismo que sea accesible para personas con algún tipo de discapacidad, sobre todo con discapacidad física. Primero que hay que hacer es tener claridad en el tipo de turista que vamos a recibir, ¿sí? ¿Para qué se necesita eso? Para saber cuáles van a ser las necesidades de nuestro cliente, cómo las vamos a satisfacer, qué vamos a requerir adquirir para tener las condiciones adecuadas. Aquí está, por ejemplo, solicitar por escrito las necesidades específicas para el turista, tener presente que cada persona tiene necesidades específicas, tanto médicas, ayudas técnicas, tipos de movilidad, etcétera. Por cierto, bueno, ya lo vamos a ver, espérenme un segundo. Determinar los proveedores que pueden satisfacer esas necesidades. Y cuando se habla de proveedores, se habla no solo del proveedor de alimentos, no solo del proveedor de servicios hoteleros, sino también del proveedor de servicios médicos, ¿sí? Porque una persona con discapacidad o una persona con algún tipo de condición específica puede tener una condición que requiera algún tipo de tratamiento especial. Por lo tanto, se necesita que ustedes tengan todos esos contactos ya listos y sobre todo que tengan un listado de las personas que les puedan colaborar y que puedan estar pendientes. Otra cosa que es necesaria, segundo paso, es asegurarse que los destinos cuenten con las medidas de seguridad, considerando, por ejemplo, señalización, planes de seguridad, planes de evacuación, zonas de descanso y seguridad. Cuando al inicio de esta charla se hacía la presentación, que estoy tan agradecido porque realmente no, no pensé que me iban a hacer una presentación, Elizabeth, tan simpática. Eh, en todo caso, cuando se hace la presentación o cuando se hace este tipo de charlas, ustedes deben recordar que vivimos en un país extremadamente hermoso y extremadamente diverso, ¿sí? Un año, hace un año ya, casi un año, eh, tomé por primera vez un avión, ¿ok? Tomé por primera vez desde que adquirí la discapacidad un avión. Pues bueno, les cuento mi experiencia por este tema de señalización y planes de seguridad. Pues resulta ser que tienen una silla de pasillo, a uno lo trasladan hasta el acceso del avión. En el acceso del avión, ya en la manga, donde uno ya accede a la puerta exacta del avión, eh, ahí a uno le retiran la silla de ruedas personal, esa la mandan al maletero, y te suben a una silla de ruedas especial para el pasillo del avión, ¿no? Resulta ser que no hay las condiciones adecuadas ni la preparación adecuada al personal de cabina que sepa cómo atender al traslado de una persona con discapacidad. Podrán tener el recurso, pero no la capacidad. Y eso es complicado, ¿sí? Y se los digo porque viajé en dos aerolíneas. Viajé, no voy a decir los nombres comerciales por temas, no vale hacer la publicidad, pero sí es importante que sepan que son dos empresas grandes, ¿no? No, y tres, y una que recién ha salido en el país, una pequeña nueva en la aerolínea a nivel Ecuador, eh, y les cuento que en la aerolínea nueva, ecuatoriana, me fue mejor que en las otras dos internacionales. En las dos internacionales me hicieron caí en el pasillo, ¿sí? Porque sencillamente no sabían cómo hacer el traslado, no tenían idea de cómo llevar, cómo pasarme ya de la silla al asiento del avión, ¿ok? Y no tienen un plan de evacuación. Es decir, me caí y lo que optaron fue más o menos recoger un saco de papas, ¿sí?
dos adelante, dos atrás, levanta tu muerto, más o menos algo así, ¿ok? Y así, cargado entre cuatro, me sentaron de una forma totalmente poco técnica, con muchísimo dolor y toda la cuestión, pero este tema de manejar, de capacitar a su personal, de tener estos cuidados, es importante. La evaluación, finalmente un tercer paso siempre va a ser la evaluación de la experiencia, ¿no? Cómo vamos a ir evaluando la experiencia que han tenido nuestros clientes, que ellos nos digan qué es lo que han sentido, cómo se han sentido. Planificar un proyecto, una atención, no solo implica ganarnos un dinerito, implica también que el cliente regrese, la fidelidad. Crear fidelidad entre los clientes, sobre todo en el sector turístico, es importantísimo, ¿sí? Pueden ustedes tener un local muy pequeño, un servicio turístico muy pequeño, un espacio de provisión de servicios pequeños, pero puede ser altamente visitado si el cliente se siente bien atendido. Y para que tengan una idea, en el Ecuador, o por lo menos a nivel internacional, cerca de 1.000 millones de dólares se mueve por el turismo de personas con discapacidad. ¿Sí? Es decir, hay personas con discapacidad que tienen la posibilidad de viajar, que desean viajar, pero que no encuentran ni condiciones específicas, lo que está en el primer punto, ¿sí? Porque sienten que no van a ser bien atendidos. Ustedes saben que la mayoría de hoteles deben reservar habitaciones para que sean accesibles. La mayoría de hoteles deben hacerlo. Creo que es una obligación de parte del Ministerio de Turismo que les exige tener al menos uno o dos habitaciones o un determinado número dependiendo del número de habitaciones. Pues bueno, les cuento que la mayoría de esas habitaciones, de mi experiencia, no son accesibles. No lo son. Y no son accesibles porque no han considerado todos los aspectos que implica atender a una persona con discapacidad. Y saben que ahí hay un dilema porque uno de los primeros logos sobre los cuales se basaba la accesibilidad era el logo de la persona en silla de ruedas. Entonces, la mayoría de las personas creen que si le haces la puerta grande, si le das espacio para que pueda acceder a una silla de ruedas, ya con eso lo existe accesible. No, porque tenemos diversos tipos de discapacidad. La física es una, está la visual, está la discapacidad intelectual. ¿Cómo haces para atender o para brindar el servicio a un chico con autismo que no soporta ruidos fuertes y una habitación está en la parte baja, por ejemplo, donde se escucha todos los vehículos pasar, donde se escucha el ruido de la discoteca cercana? No, ¿entienden? Todo eso tiene que ser evaluado inicialmente. Entonces, la gente quiere viajar, las personas con algún tipo de discapacidad desean hacer viajes, las familias desean hacer viajes, ¿sí? Porque no hay que olvidar que una persona con discapacidad sigue perteneciendo a un núcleo familiar, ¿ok? Una cosa interesante, en la asociación a la que yo me pertenezco somos casi 250 socios, 250 personas en silla de ruedas o con algún tipo de ayuda móvil para trasladarlos. Eh, y creo que apenas el 10% tenemos matrimonio, ¿sí? Porque una de las cosas que ocurre es que una vez que tú adquieres una discapacidad, muchos matrimonios se disuelven, ¿ok? Y esto te obliga a regresar a vivir o con tus hijos, si es los que tienen, o con tus padres. Y por lo tanto, ya no, nunca esperes que una persona con discapacidad te llegue sola,
Cuando preparas un proyecto, cuando preparas un plan para movilidad de personas con discapacidad, prepara un plan para un grupo familiar. Por lo menos en el Ecuador así. Para los europeos no es tanto. El europeo y el norteamericano con discapacidad viaja solo o viaja en grupo, pero de personas con discapacidad. ¿Ok? Pero no en el Ecuador. En el Ecuador principalmente se viaja en familia. Las pocas experiencias que tenemos de haber hecho turismo con personas con discapacidad siempre es un poco complicado, porque por ejemplo no les conviene al momento de movilizarnos, porque tienen que cobrarnos media tarifa, porque tienen que hacer algunos tipos de adecuaciones. Entonces ya desde ahí lo van viendo como algo que no es. Pero ojo, te llega plata incluso en funciones, en momentos en los cuales tú no estás esperando turismo y te llega un grupo, no te va a llegar nunca solo. Eso mételo en la cabeza, ¿ok? Entonces, las personas queremos viajar, pero tenemos el miedo de que no hayan necesidades específicas cubiertas, de que no haya accesibilidad, de que no haya posiblemente atención médica cercana, de que no haya un plan de seguridad, pero sobre todo de que no van a ser oídas nuestras voces. Y eso es lo más grave. ¿Por qué no van a ser oídas nuestras voces? Porque la mayoría, y les puedo asegurar que la mayoría tiene la evaluación de la experiencia en sus proyectos, en sus programas, pero muy pocos le paran, como se dice vulgarmente, bola. ¿Ok? Es decir, no hay cambio significativo. Ok, listo. Ahora, esto un poco desde mi experiencia y un poco lo que hemos dicho. Ahora, algo que sí me gustaría compartirles es que una de las cosas que desde mi expertise, nosotros como Asoplégica en su momento, estas son necesidades específicas, la planificación del transporte, por ejemplo, en Guayaquil tenemos movilidad, tenemos cerca de 200 buses que tienen rampa hidráulica, algo que casi no hay a nivel país. Entonces sí es fácil tener accesibilidad a los lugares turísticos, por ejemplo, estas son rampas en Esmeraldas, baños accesibles en el Ecuador no hay. He estado en 2 hoteles muy bonitos en Quito, de 4 o 5 estrellas, y el baño no me permite hacer algunas cosas. No me permite bañarme, eso es lo más importante. Me permite hacer el resto de cosas, pero bañarme no me permite porque se le ocurrió a algún ingeniero a dejar un pequeño espacio para que el agua no se vaya, pero ese pequeño espacio no me permite acceder en la silla de ruedas. Perdón, termina de pasar esta diapositiva, ¿no? La planificación de la seguridad, aquí vemos cómo debe hacer un traslado adecuado, subir una escalera adecuadamente para no lastimar a las personas, tener los planos y los espacios accesibles, tener espacios que puedan permitir esta última foto, la cuarta foto, en Esmeraldas es un lugar de descanso y un lugar donde puedas hacer tus traslados, adecuarte. Y finalmente hablábamos de discapacidad, esto de aquí, ¿no? Estas son ayudas técnicas para algunos tipos de discapacidad, sobre todo adultos mayores. Estas son ayudas técnicas para adultos mayores. Estos son tipos de silla de ruedas. Ustedes aquí van a encontrar algunos tipos de sillas de ruedas, ¿no? Sillas de ruedas de tipo interior u hospitalarias, algunas sillas de ruedas para adultos. Estas son las sillas de ruedas de más movilidad. Estas son sillas de ruedas deportivas. Hay sillas de ruedas que son la última, la de más abajo, no la que está de 3 ruedas, sino la que está más abajo es la silla de rueda activa. Cuando ustedes vean una silla de ruedas que no tiene soporte para brazos, es una persona que no se va a parar. ¿Ok? Es una persona que sepan que va a utilizar siempre la silla de ruedas y por lo tanto esa silla de ruedas es como sus piernas. ¿Ok? Entonces, estos son algunos tipos de sillas de ruedas para que las aprendan a distinguir. Estas son algunas recomendaciones sobre y seguridades para el tema de traslado. Ok, quería un poco terminar esta parte ya de compartir mi pantalla y contarles la última parte de mi charla antes para comenzar las preguntas.
y es que como parte de lo que les comentaba de Azoplégica, nosotros presentamos al municipio de Guayaquil, por ejemplo, 3 proyectos para mejoramiento de sectores turísticos. Una de ellas era para la playa que les había comentado, la que acabamos de ver, de la playa Varadero, para que se pueda establecer un espacio dentro de la playa un poco más cercado para poder acceder al mar las personas que tenemos algún tipo de discapacidad de forma segura. Porque resulta que, como habrán visto, también soy parte de la Protección Civil del Ecuador, en esa playa, al inicio, cuando recién se abrió la playa, teníamos de 3 a 4 ahogados por año, personas que podían nadar completamente sin ningún tipo de discapacidad. Es decir, es una playa que sí es un poco peligrosa por un tema de corriente. Entonces, la idea es que debido al tema de vulnerabilidad, al tema de que no hay las mismas condiciones, sí habría que adecuar un espacio, no sé, una especie de estero, algún espacio que permita que las personas con discapacidad puedan acceder de forma más tranquila y sin correr altos riesgos. Bueno, y además adecuar el tema de las rampas, además adecuar el tema de los parqueaderos. Resulta ser que Playa Varadero tiene muchísimos parqueaderos, pero al que se le ocurrió pintar el parqueadero para la persona con discapacidad, se le olvidó que tenía que dejar el espacio para la silla de ruedas o para un espacio de seguridad. Entonces están montadas unas sobre otras. No hay un espacio real ahí para que sea accesible. Bueno, el otro proyecto fue el de mejorar el acceso al centro urbano de Guayaquil, a lo que es la parte central de Guayaquil. A mí me tocó estar en el sector de la Mariscal en Quito, cuando aún tenía mis capacidades de caminar completas, de movilizarme completas. Yo viví cerca de ese sector, ¿no? Viví más de un año ahí en Quito y nunca le presté atención, pero resulta ser que es un sector relativamente cómodo para un usuario de silla de ruedas. Si no fuera porque, por supuesto, los comerciantes han hecho y deshecho de las vías, pero es relativamente cómodo porque la vereda termina eventualmente uniéndose de forma imperceptible a la calle, de tal manera que tú puedes rodar fácilmente, muy fácilmente. Mi esposa que me acompañó a ese viaje era la más feliz de todas porque ya no tenía que estarme empujando ni ayudando en algunos momentos. No, yo me movilizaba alegremente. Y uno de los proyectos también era y aquí nos unimos con otras organizaciones para presentar un proyecto en el cual promovíamos la peatonización de la avenida 9 de octubre los fines de semana, unidos con otras organizaciones, algo similar a lo que ustedes tienen en todo el Amazonas, los días domingos. ¿Por qué hacer esto? Porque la idea es que el centro tiene que ser aprovechado por todos, tiene que ser para todos. Y por lo tanto debemos tener la posibilidad de tener la libertad de andar, ya que las veredas no nos lo permiten. Nuevamente, la Mariscal, todo el sector de la Mariscal lo facilita, excepto donde se les ocurrió poner un local comercial, unas sillas, unas mesas, o se le ocurrió al comerciante que ahí tenía que poner una bajada para su carro. Bueno, eso ya es otra cosa. Pero la Mariscal lo facilita. En cambio, Guayaquil no. A Guayaquil le hicieron una regeneración degenerada, ¿sí? Degenerada, ¿por qué? Porque se les ocurrió ponernos muchísimas baldosas y adoquines, pero se les olvidó el tema de que la rampa cumpla la norma. Entonces tú, independientemente, no puedes subir una rampa de la calle a la vereda. No lo puedes hacer, porque la rampa es extremadamente, tiene una pendiente muy fuerte, ¿sí? Primero. Segundo, porque Guayaquil tiene la mala costumbre de pasar, de bachear con asfalto sus vías, lo cual genera
una capa de asfalto de este grueso y acá queda la vereda, que sería la zanja, ¿no? La zanja por donde van las aguas lluvias, ¿sí? Y aquí queda nuevamente la subida para la vereda, es decir, te queda una rampa, te queda un hueco ahí, una zanja. La silla de ruedas, cae la llanta de adelante, ahí te mataste. Ahí quedaste muerto, ya te fuiste de oreja para adelante y hasta ahí llegó. Entonces, no hay accesibilidad, fue hecha, la regeneración fue hecha para pintarte un escenario bonito, pero no te facilita la movilidad. ¿Ok? Y finalmente, el último proyecto que trabajamos y que es una realidad es lo que vieron hace un momento, que es la movilidad en buses de servicio urbano, que hoy todavía es un dolor de cabeza. Tenemos 180 buses, casi 200 buses que tienen esa facilidad, pero el problema es que si no hay control, si la agencia de tránsito municipal, ATM, no pone la mano dura, el conductor del bus no para, ¿sí? Y no para porque dice que se va a demorar 5 minutos hasta que tiene que subir, bajar, cosa que no ocurre. ¿Saben por qué? Porque en el Ecuador la norma, no tenemos norma INEM para movilidad en vehículos. A mí me tocó viajar de Guayaquil a Quito en un bus de una cooperativa de estas interprovinciales. No hay cómo subir. Mi hermano me tuvo que cargar y cuando llegué a Quito, el conductor se acerca y me dice, oiga, ¿y quién lo va a bajar? A Dios gracias, un buen samaritano, el señor que venía al lado, casi le rompo la espalda, pobre hombre. Nuevamente yo soy corpulento, pero él me bajó, ¿ok? Pero imagínense, miren, justo hoy tengo un concierto de gatos aquí afuera. Disculpen. Bueno, pero no tenemos esa movilidad. Para aquellos que han tenido la posibilidad de salir del país, para aquellos que han tenido la posibilidad de ir a Estados Unidos, por ejemplo, saben que la mayoría de buses allá son de cama baja. ¿Qué implica eso? Que el bus está al nivel de la vereda. O si no, tienen un sistema hidráulico por el cual baja un poco la rampa y puedes descender y subir fácilmente. Pero eso, sea como sea, es muchísimo más sencillo movilizarse que tener estos sistemas hidráulicos, porque en el sistema hidráulico tienes que esperar que el vehículo pare, que el vehículo se pare lo más cercano a la vereda, que te ayude el conductor a cuadrar la silla de ruedas, que el ascensor suba, que te ayuden a ubicarte en el lugar. Y como Guayaquil es Guayaquil y Ecuador es Ecuador, los cinturones de seguridad ya se los llevaron. Y como en el Ecuador no tenemos tampoco, nuevamente, una norma para la movilidad, entonces no tenemos anclajes para las sillas, para las ruedas. Tenemos cinturones que nos ponen ahí como que la inercia no nos va a jugar. La silla se va a quedar quieta, pero nosotros nos vamos a ir de oreja. ¿Ok? Entonces, son cosas que no están bien planificadas, bien pensadas. Entonces, propusimos algunos cambios en estos temas. Y nuevamente, estos fueron al menos 3 pasos que hemos considerado que son muy importantes, ¿no? Tener claridad en el tipo de cliente al cual vamos a acceder, cuáles van a ser nuestros clientes, poder solicitar una lista previa de las personas a las cuales vamos a atender para saber cuáles son sus necesidades, para saber cómo las vamos a satisfacer, para saber qué vamos a brindar, tener un equipo de seguridad y un personal debidamente preparado, ¿sí? No vayan a hacer que les toque una persona con discapacidad visual y le van a decir, sírvase, y le van a decir, ahí está la cuchara. No, no van a hacer eso, tienen que especificar cómo está distribuida la mesa, ¿no? Tienen que dar las indicaciones. Y para eso necesitan personal cualificado. Necesitan preparar a su personal. No es cuestión simplemente de crear el proyecto y a ver lo que nos sale. No. Hay ciertos criterios que sí deben cumplirse. Lo importante es que entiendan y que tengan presente que
el turismo debe ser para todos, de que todos tenemos derecho a acceder a él, de que hay un nicho de mercado que no está siendo satisfecho en el país para este tipo de clientes. Si ustedes van a Chile, por ejemplo, en Chile ya tienen espacios en los cuales hay sillas de ruedas de estas para andar a nivel de campo, campestres, que son sillas, ustedes han visto las sillas, estos transportes tradicionales chinos, donde va una persona adelante jalando con sus dos brazos y atrás va sentadito una persona. Bueno, más o menos algo así es la silla de rueda campestre, ¿ok? Para hacer, ¿cómo se llama? Turismo de campo, turismo al aire libre. En el Ecuador todavía no podemos ofrecer eso porque no tenemos ese tipo de sillas, o no sé, creo que alguien ya se había animado en el Azuay a traerla, sí, en el Azuay hay alguien que lo está haciendo, pero hay un nicho de mercado. Hay personas que necesitan viajar y recuerden nuevamente esto, una persona con discapacidad, por lo menos en el Ecuador, no viaja sola. Tienen un buen grupo de personas a las cuales van a atender. Listo. ¿Alguna pregunta? Claro que sí. Muchas gracias, Javier. Qué interesante la conversación que estamos teniendo contigo, justamente hablando de proyectos, ¿no es cierto? Proyectos de turismo, que tú bien los has rescatado. Por ejemplo, has mencionado algunos temas que me permito resumir. El primero es conocer al cliente. Esa es como la base. Es como la base de cualquier proyecto, de cualquier sentido, conocer al usuario, cuáles son sus características, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus expectativas, tanto individuales como en este caso, como tú bien mencionas, grupales como podrían ser. La segunda parte que la mencioné también al principio y que tú bien la has llevado adelante en estos proyectos que has sabido liderarlos o formar parte, es el tema de la ejecución. Es decir, pueden decir las organizaciones, las empresas, las actividades que están llevando adelante turismo accesible y tú has dado muestras de que la accesibilidad no está cumpliendo su objetivo o el desarrollo de la accesibilidad no está cumpliendo su objetivo con temas inclusive errados que provocan accidentes como los que además has tenido en el avión. Por cierto, alguien pregunta si recomendarías alguna aerolínea, ya que has tenido problemas internacionales y nacionales, ya te daré la respuesta, ya te daré el espacio para responder aquello. También hay otras personas que mencionan algo que tú decías, ¿verdad? Nos pregunta Gabriela si es que hay un manual donde se puede encontrar información sobre adaptación de infraestructura turística. De hecho, tuvimos una charla sobre normativa ecuatoriana y existen más de 40 normas sobre el espacio físico, justamente la pregunta que está haciendo Gabriela. Sin embargo, tú has especificado que no solamente es cuestión de normas, ¿no? La norma ayuda, por supuesto, pone los elementos básicos que se tienen que cumplir, pero sobre todo está la voluntad de la empresa y de las personas en poder ser accesibles. No es la norma la que les obliga, sino la voluntad de las personas. La norma pone los elementos básicos que deben cumplirse. Y Giovanna finalmente nos dice que, bueno, algunas personas han ido acotando que hay algunas experiencias en el Ecuador. Por ejemplo, hay buses en Cuenca. También el otro día en una de nuestras charlas nos hablaban del proyecto para transporte en Santo Domingo de los Áchilas. También nos dicen que el centro histórico es, de Quito, sobre todo, es mucho más accesible, se encuentran ciertas facilidades para que todos puedan transitar, ¿verdad? Ninfa ya es más dura, ella expresa que estamos en cero respecto a la accesibilidad turística en nuestro país. Y de eso se trata esta actividad que estamos haciendo, ¿no? Así que resumido un poco cuáles son las observaciones de las diferentes personas que nos han expresado, han compartido su opinión. Y como te decía, desde mi punto de vista, el tema de, primero, en la planificación, conocer adecuadamente al cliente,
En segundo lugar, realmente ejecutar y ahí ejecutar con profesionales expertos, porque parecería ser que no son profesionales expertos quienes han cometido aquellos errores en cuanto al desarrollo. ¿Qué nos puedes decir sobre estas acotaciones, Javier? Félix Javier. A ver, lo de la aerolínea, nuevamente hay una aerolínea Equair, algo así, no recuerdo, no quisiera nuevamente mencionar pero bueno, hay una aerolínea que por lo menos es nuevecita aquí en el país, eh, en la cual me he sentido mucho más Discúlpame, cómodo para viajar. discúlpame una pregunta, perdona que te corte, pero para completar esto de la aerolínea, en tu experiencia, que eres un usuario con específico, ¿verdad? ¿Tú encuentras información en la página web o en alguna comunicación de estas aerolíneas que tú puedes acceder y cómo puedes hacerlo? No, no. Una de las cosas más complicadas que tenemos es el tema de la información incluso, y eso es muchísimas gracias por la acotación. Realmente no hay. Incluso en los hoteles, cuando ustedes revisan las hoteles, aerolíneas, servicios de transporte, ustedes quieren averiguar, tienes que obligado a acercarte a las oficinas para que te den información de cómo va a ser, eh, de cuáles son las medidas que ellos tienen para facilitarte el viaje. Realmente no hay. Y ahí hay un tema interesante, porque incluso el descuento por el viaje solo te lo hacen de forma presencial. Por ejemplo, ¿ok? Si tú tienes que ir directamente al counter para que ellos, viéndote ahí, te hagan el descuento. Si no, no hay descuento, ¿no? Si quieres comprar por online, no hay descuento. Ok. Bueno, eso por un lado. Lo que sí, insisto, un poco lo que tú decías, el tema de la expertise, sí es necesario preparar un proyecto con gente que conozca de cada área, ¿no? Ustedes manejan el ciclo del proyecto, tenemos una planificación, tenemos una ejecución, tenemos una evaluación y todo esto. Pero también debemos tener claridad que en la parte ya de ejecución, se necesita capacitar a todo el personal que va a ser parte del proyecto, ¿ok? Tú no puedes convertir de la noche a la mañana a un ayudante de cocina o un mesero en un experto en accesibilidad. No, pero por lo menos debe tener claridad en las cosas básicas en las cuales podría ayudar, ¿ok? En las cuales él puede dar un aporte. Por ejemplo, en el caso de la persona que hace, que ayuda con las habitaciones, eh, lo primero es que no te vean feo. Lo primero, si eres usuario de silla de ruedas, no te vean feo, o que si utilizas, no te vean feo. No lo hagan. Tienen que aprender a normalizar el hecho de que existe diversidad. Eso es lo primordial. Hay que aprender a entender que somos diversos, y en esa diversidad se debe manejar el respeto. Y ahí, entonces, las necesidades de cada grupo humano, ¿ok? Entonces, por ejemplo, que una persona en la recepción, ¿sabes que una de las cosas más terribles es llegar a un hotel y que la recepción te quede acá arriba? ¿Sí? La recepción te queda acá arriba y tú tengas que estar con el cuello así. Encima que tienes una lesión medular, te toca dañarte el cuello, porque tienen que atenderte así. Y no hay, por política del hotel, por política, no salen siquiera a ayudarte a un lugar más accesible para estar al mismo nivel. No lo hacen. Y es duro, ¿no? Y es duro porque para eso no necesitas ser un experto, para eso deberías tener iniciativa al menos. ¿Ok? Pero por eso es importante capacitar al personal con el que vas a trabajar, que va a ser parte de la implementación de un proyecto turístico. Ahora,
una acotación con respecto a lo del centro histórico. No es tan cierto eso de que sea más accesible. Y se los cuento de la siguiente manera. Muchas de las personas que utilizamos silla de ruedas, hoy por hoy, gran parte de las sillas de ruedas, de los que somos usuarios permanentes de silla de ruedas, ustedes podrán ver que están trayendo pequeños resortes, amortiguadores. ¿Por qué? Porque una de las complicaciones que vamos teniendo con el tiempo, aquellos que pasamos mucho tiempo sentados, es a nivel de riñones. Y el centro histórico, al ser empedrado, ¿sí? No te permite una comodidad para circular, ¿ok? Es duro. Uno gustaría. Un espacio muy bonito en Guayaquil es el parque, el que se llama Parque de las Iguanas. Le dicen Parque de las Iguanas, pero es el Parque Seminario, ¿no? El Parque Vicente Rocafuerte antiguamente, pero bueno, Parque Seminario. Y el Parque Seminario, siendo uno de los parques más bonitos de esta ciudad, resulta ser que es inaccesible para una persona en silla de ruedas. Porque al igual que el piso, al igual que el suelo de la ciudad de Quito, es empedrado. Entonces el desnivel hace muy, muy complicado la movilidad y te lastima. Sobre todo, pero aquellos que ya están realizando diálisis es muy, muy, muy fuerte. Pero bueno, eh, un tema adicional que sí me gustaría abordar y que lo mencionaste es esta capacidad que debemos tener todos de poder entender que no es solo el recurso, sino no es solo dotar de un recurso. La metrovía en Guayaquil en teoría es accesible o fue accesible. ¿Por qué digo que es accesible? Porque está hecha, la puerta se abre casi al nivel de la rampa, es decir, de la plataforma donde uno accede, igual que lo que ustedes tienen ahí eh, en la, en el metro, en la ecovía o en el trolebús, que tienen estaciones en la mitad de la vía donde se parquea y pueden subir. Ok, pero resulta ser que no hay una adecuada planificación, ¿sí? No hay una adecuada planificación para este tipo de proyectos. Por ejemplo, lo que les decía, con el tiempo han ido desapareciendo los espacios adecuados para la silla de ruedas. A veces van tan llenos estos servicios que no puedes entrar. No puede entrar una persona que va sobre sus pies. Va a entrar una persona que utiliza 4 ruedas, ¿ok? Primero. Segundo, muchas veces las rampas móviles que tienen estos vehículos, que se abren las puertas y baja una pequeña rampa para facilitar el traspaso, ya no existen. En Guayaquil pasa eso, ¿ok? Entonces, el tema no es la rampa, el tema no es llenarnos de rampas, el tema no es llenarnos de pasadizos o de pasamanos. El tema es hacer que una persona se sienta cómoda. Incluso me tocó estar en un hotel en la costa, aquí en Santa Elena. La verdad, la habitación muy incómoda para mí, muy incómoda. Entraba a mi silla de ruedas, directamente golpeaba la cama y hasta ahí me movía. No podía moverme de un lado, no podía moverme del otro, pero me hicieron sentir tan bien, ¿sí? Que les puedo asegurar que yo voy a regresar a ese mismo hotel, porque me brindaron todas las comodidades, ya no de recursos, ya no como material, pero sí me brindaron, yo necesitaba un pañal, me lo consiguieron. Quito, la capital, necesitaba un pañal, no hay, salga a comprar. Un poco eso, es también la capacidad que puede tener un prestador de servicios de irse adaptando al tipo de cliente que llega, al tipo de cliente que va a tener. Por eso uno anticipa, ¿sí? Por eso la anticipación, por eso la planificación de un proyecto es esencial, conocer hacia quién va a ir dirigido. Vamos a planificar un proyecto de turismo accesible. Ok, pero tenemos que hacerlo accesible para todos.
Hay que quitarse ese chip de la cabeza que la discapacidad es una silla de ruedas. La discapacidad, hay discapacidades visibles y no visibles. La discapacidad visible, una silla de ruedas. La discapacidad visible, la persona que utiliza un bastón porque no puede ver. Pero ¿cómo haces con una persona autista que es perfectamente casi funcional? Tú la ves completamente normal. ¿Cómo haces con una persona con discapacidad psicosocial? ¿Cómo haces con una persona con una discapacidad, no sé, eh, con una persona sorda? ¿Sí? Muchas veces las personas no entienden que los proyectos deben ser adaptables y deben satisfacer las necesidades de todo el espectro o de la mayor cantidad posible del espectro de las discapacidades que tenemos. En el Ecuador, según el Ministerio de Salud Pública, tenemos 5 tipos de discapacidades, ¿ok? Y otro dato adicional, si ustedes quieren saber, por ejemplo, ustedes han tenido charlas acerca de la normativa, sí, la normativa es importante. De una de las personas que yo más respeto en este país es Charlie Caicedo, que trabaja en el CONADIS, ¿sí? Eh, un tipo brillante que ayuda muchísimo en la construcción de la normativa INEN en el Ecuador, ¿ok? Pero la norma no lo es todo, porque además a- hay una, a veces hay una incompatibilidad económica entre la aplicación de la norma y el proyecto y la rentabilidad económica de su proyecto. Porque puede resultar, y a veces muchas personas creen que es muy caro hacer todas las adecuaciones y por eso no lo hacen. Y hacen lo que sea. Hacen, mira, necesitamos una rampa. Ahí está hecha la rampa, hermano. Ahí ya, que suba. A ver, a mí me pediste una rampa. Que suba ya no me dijiste. Más o menos así. No, así no es. ¿Ok? La gente a veces hacen las cosas por quererlas hacer. Ok. Pero hay que entender es que la normativa es importante. Si ustedes quieren aprender también acerca de este tema, pueden hacer el curso en CONADIS, tiene cursos libres, donde hay la parte de accesibilidad, donde hay la parte de turismo accesible. Bueno, lo de turismo accesible es bastante amplio, ahí solamente te dicen que es el turismo, un poco de cuestiones así, pero para tener alguna noción, lo pueden también revisar. ¿Ok? CONADIS tiene esa posibilidad. Tienen una plataforma de capacitación, no sé si la mantendrán, tantas cosas han cambiado en estos últimos años, algunas La cosas sí, mantienen, la Javier. mantienen Sí, todavía. sí, sí. La mantienen, tanto tiene CONADIS, cuanto tiene FENADIF, y la Universidad Católica este año lanzó el diplomado que lo va a relanzar ya en enero o febrero del próximo año, más algunos cursos de accesibilidad en el turismo también. Es como que es la oferta de capacitación más cercana, ¿no? Algunas organizaciones también tienen temas más específicos, por ejemplo, el Centro de Traducciones de la Universidad Católica tiene específicamente sobre lengua de señas y así un poco se va perfilando la oferta de capacitación aquí en el Ecuador. Pero eso es importante, Elizabeth, porque fíjate que en el Ecuador yo adquirí mi discapacidad, como ya lo dije, hace casi 6 años, y una de las cosas en las cuales me enfrenté es que no hay dónde especializarse, no había dónde especializarse en el país, no había dónde aprender, ¿ok? Yo tengo un diplomado en accesibilidad, en producción de accesibilidad en la Universidad de Buenos Aires, Claro. porque aquí no lo pude hacer. Además que me salió un ojo de la cara. Sacó uno la Universidad Andina el año pasado, pero enfocado a la accesibilidad física. Así es, así Y es. el tema de, nuevamente, la accesibilidad, por eso el diplomado que hice, además me gustó muchísimo por ese tema, porque tenía una amplitud, ¿sí? Desde la accesibilidad a la educación, la accesibilidad cognitiva, desde la accesibilidad al medio físico, que es la accesibilidad física, a la accesibilidad que conocemos de infraestructura, la accesibilidad a los medios de salud y así.
Entonces, a la cultura, no a la parte educativa, sino a la parte ya de cultural, como espectro cultural de tal. Entonces, ya ampliar el espectro de la accesibilidad y no solo verlo nuevamente desde la silla de ruedas. Claro, Creo que ese chip tenemos que sacarnos de la cabeza y entender que tenemos una diversidad, así como hay una diversidad de personas, así como tenemos una diversidad de etnias, tenemos una diversidad de personas con condiciones de discapacitantes. La condición discapacitante es lo que te genera la discapacidad. Eso deben tenerlo claro. La condición discapacitante es lo que te genera la discapacidad. Entonces, hay tantas condiciones discapacitantes como discapacidades, si no es más, porque hay enfermedades o hay situaciones médicas que, que tú creerías que no te van a generar. Y un último tema. Hay que recordar que según la Organización Mundial del Turismo y la Organización Mundial de la Salud, todos, todos vamos a necesitar del turismo accesible, del turismo inclusivo, porque todos vamos a llegar a ser adultos mayores. así es, Y claro. si vamos a ser adultos mayores, vamos a requerir una asistencia técnica para poder movilizarnos. Nos pone en una condición de discapacidad. ¿Ok? Entonces, piénsenlo también así. Al momento que ustedes adaptan, no adaptan para una persona en silla de ruedas o para una persona con discapacidad visual, una persona con discapacidad auditiva. Adaptan también para personas con adultas mayores, Claro. que les van a agradecer en la vida tener espacios amplios para poderse mover sin tropezarse, tener espacios donde puedan escuchar bien, tener espacios donde puedan ver bien. ¿Sí ven? Todo esa, por lo tanto, la planificación debe considerar eso. Todos, todos, ustedes, los más jóvenes que estén en este grupo. Yo me veo como una persona bastante mayor, pero tengo apenas 45 años, 46 años. Mi esposa dice que yo soy su abuelito, más o menos algo así, para que tengan una relación y tenemos la misma edad. Pero desde la más joven debe entender que todos vamos a tener o vamos a necesitar este tipo de servicio. ¿Ok? Eso. Muy bien, Javier. Qué gusto. Ya ven ustedes, Félix, Javier Cadena, tienen ahí sus datos. Por favor, tómenlos en cuenta. Y recuerden que, bueno, este proyecto que está llevando adelante el tema de turismo accesible, aún tenemos varias charlas la próxima semana. El día de mañana también vamos a tener una interesante, así que todos están invitados a participar, ¿no es cierto? Adicionalmente a eso, para el mes de septiembre, estamos ya cercanos a cada vez más organizando mejor el webinar internacional que lo vamos a hacer el 20, 21 y 22 de septiembre, ya para compartir diferentes puntos de vista a nivel internacional. Siempre están invitados a participar en la revista Lazos Inclusivos, escribiendo sus artículos. Ustedes nos piden las bases, nosotros les enviamos y bien pueda desarrollar qué es lo que conocen, cuáles son los estudios, la investigación que ustedes hacen, qué es lo que pasa en este país alrededor del turismo accesible. También algunas personas que quisieran nos han pedido, estamos ya iniciando el segundo grupo de voluntarios para la revista, para el turismo accesible, para la investigación sobre esta temática y poder socializar cada vez más a este lindo país. Dentro de eso está una encuesta justamente de necesidades que podrían tener algunos turistas accesibles. Finalmente quisiera, pues hemos compartido, Intentando, Lul. perdón, Cecilia, no, creo que no nos quería decir nada, Cecilia. Entonces, varias personas nos han mencionado finalmente que el sector público, sea gobiernos subnacionales como los GATS o el gobierno central, son encargados de ver por la accesibilidad. Sí, claro que sí. Mas también el sector privado tiene la obligación de ser un prestador de servicios turísticos adecuados. Es decir, estas cosas no se hacen solas.
se hacen en cooperación, se hacen en alianza, en conjunto. Si nosotros hablamos de destinos turísticos, no solamente hablamos de la parte pública que le corresponde a los GATS, al gobierno central, sino también de la parte privada, que es el prestador de servicios en sí mismo, y también de la sociedad, de lo que tú decías, Félix, con tanto acierto, de cambiar ese chip y de ser nosotros mismos más responsables en los conceptos de inclusión y de accesibilidad a todas las personas, no solamente a algunas. Así que ahí ustedes tienen nuestras redes por las cuales podemos compartir. También les he puesto en el chat y no me resta más que agradecerte, Félix, por tu generosidad, por tu amabilidad en compartir tus experiencias, no solamente desde el punto de vista profesional, sino que con tanto agrado nos has conversado sobre tus experiencias como usuario del turismo accesible. Ojo, que esas valiosas expresiones son justamente el conocer a un usuario como tú lo has hecho de una manera tan práctica. Así que muchas gracias por eso. A todos ustedes participantes por compartir esta charla nuevamente. Ya tomaron nota del formulario para registrar su asistencia y recibir el certificado del Ministerio de Trabajo. Y finalmente quisiera pedirles que prendamos las cámaras, todos los que puedan hacerlo, para agradecerle a Félix con un recuerdo fotográfico. Y si les gustó esta charla, con una aprobación, vamos a tomar una foto. Sus cámaras, un momentito, por favor. Una, dos y tres. Muchas gracias, Félix. Muchas gracias a todos. El día de mañana conversaremos nuevamente. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, buenas noches. Buenas Gracias. noches. Buenas noches, gracias. Pasen bien. Muchas gracias. Un gusto. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.